El río donde se aparece la Llorona, terror extremo. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques existía un río sombrío y misterioso. La leyenda contaba que en las noches de luna llena, la Llorona, un espíritu atormentado por la tragedia, se aparecía en sus orillas buscando a sus hijos perdidos. El río, conocido como el Río de los Lamentos, estaba envuelto en una atmósfera de oscuridad y desesperación. La gente evitaba acercarse a sus aguas temerosa de encontrarse cara a cara con la Llorona y su lamento desgarrador. Un grupo de valientes decidió desafiar el peligro y descubrir la verdad detrás de las historias de terror. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la espesura de los bosques siguiendo el sonido inquietante del río. A medida que se acercaban, el aire se volvía pesado y cargado de energía sobrenatural. El ruido del agua se intensificaba como si llevara consigo el sufrimiento y la tristeza de la Llorona. Finalmente, llegaron a las orillas del río y se encontraron con una figura etérea, vestida de blanco, que se deslizaba sobre el agua. La Llorona, con su rostro desfigurado por el dolor y los ojos llenos de lágrimas, los miró con una mezcla de tristeza y rabia. El lamento de la Llorona llenó el aire, un sonido que penetraba en los huesos y hacía temblar a los valientes. Era un llanto desgarrador, lleno de dolor y angustia que los envolvía en un escalofrío mortal. La Llorona levantó sus brazos hacia el cielo, implorando la ayuda de sus hijos perdidos. El agua del río comenzó a agitarse violentamente, creando remolinos y olas que parecían querer arrastrar a los valientes hacia su oscuro abrazo. Desesperados por escapar de la ira de la Llorona, los valientes retrocedieron, pero el río parecía tener vida propia, impidiéndoles huir. La Llorona se acercaba cada vez más, su lamento se volvía más fuerte y su mirada más amenazante. En un último intento de sobrevivir, los valientes recordaron una antigua leyenda que decía que la Llorona solo podía ser detenida con el poder del amor y la compasión. Juntos, ofrecieron palabras de consuelo y perdón a la Llorona, reconociendo su dolor y sufrimiento. La Llorona se detuvo, sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa de alivio y gratitud. Lentamente, se desvaneció en el aire, dejando atrás un silencio sepulcral. El río, una vez lugar de terror y tristeza, se calmó y recuperó su serenidad. Los valientes, con el corazón lleno de compasión, se alejaron del río, llevando consigo la lección de que el amor y la empatía pueden aliviar incluso el dolor más profundo. El río donde se aparece la Llorona quedó como un recordatorio de la importancia de la compasión y la comprensión en un mundo lleno de tragedias. Se convirtió en un lugar de respeto y reverencia donde la memoria de la Llorona perduraba, recordando a todos que el amor puede superar incluso a la muerte.